¿Cómo está Patricio? Un agrado en saludarlo. Buenas tardes. Hola José Miguel, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, un gusto de saludar a toda la gente de Promedios. Bueno, Patricio, primero supe que anduvo por la Araucanía, estuvo por acá en los últimos días. Sí, mira, la verdad yo soy de Lonquimay. Tengo Mira, un cariño, una afección total por la Araucanía y ves que tengo tiempo, me escapo a ver cómo está la gente. Estuve con comunidades mapuche este fin de semana conversando y fue bastante enriquecedor mi viaje. perfecto, qué bueno. Patricio, bueno, vamos al tema. ¿Será posible el segundo 10%? ¿Cuál es la mirada que tiene usted desde el punto de vista económico? Mira, el segundo 10% yo creo que va a salir sí o sí, en términos como lo está planteando el gobierno o en términos como lo planteó el Congreso. El tema es saber si de verdad es eficiente este segundo 10% o cuál de los dos proyectos mejor. Ahora, ¿qué es lo que ocurre hoy día? Tenemos dos proyectos hoy día. Hasta ayer teníamos uno Correcto. solo. ¿Por qué se Sí. genera estos dos proyectos que dice que ha ido entrampando un poco esto y que podría incluso generar que el 10% no salga ya este año? Mira, yo creo que aquí fundamentalmente existen dos problemas fundamentales. Uno es la falta de liderazgo que ha tenido el gobierno en términos, vamos a ponernos en términos de cómo ha llegado con las ayudas del COVID y cómo ha tenido las gestiones con el Parlamento. Y por otro lado es que tenemos un Parlamento que ha tomado bastante protagonismo, pero a la vez ha tomado bastante protagonismo en términos populistas. Por ejemplo, en todo esto, tanto en el primer retiro como en el segundo retiro, la verdad que no hubo ni un estudio detrás, no hubo ninguna solución de cómo se iba a actuar, ni tampoco hubo cómo íbamos a devolver estas platas o qué íbamos a hacer más adelante, o quizás más importante, cómo vamos a abordar el tema de las pensiones, que siempre fue uno de los primeros temas que la ciudadanía pidió cuando ocurrió el 18 de octubre el estallido social. En eso, Patricio, está claro, usted estuvo por la Araucanía, usted ve que tenemos comunas en cuarentena y nos llama poderosamente la atención que el ministro diga que no va a haber IFE porque no hay comunas en cuarentena. Seguramente en la capital, en Santiago, en la región metropolitana ya salieron las comunas de esta situación, pero aquí ya vamos a completar un mes. Entonces, ¿qué pasó Sí, con las cajas de alimentos? ¿Qué pasó con estos ingresos especiales de emergencia? Hay una mirada sí. rara desde el gobierno para las regiones, ¿ah? Mira, aquí yo creo que son dos temas también. El gobierno no ha sido no ha estado muy cercano con las regiones, pero también hay que tener en cuenta que nuestras autoridades tampoco han hecho mucho por la región. O sea, aquí guagua que Nuestras no autoridades, llora, perdón. si el dicho dice guagua que no llora, no recibe leche. Correcto, eso es fundamental, o sea, en todos estos temas la región, las autoridades tienen que poner los temas sobre la mesa. No pasa tanto en el tema, en el conflicto que hay en la zona de Malleco, nos pasa, por ejemplo, hace un par de meses, veía todos los esfuerzos que estaba haciendo Corfo Santiago junto con toda la intendencia, el gobierno de Santiago, el gobierno regional de Santiago proponiendo básicamente que Santiago fuera la capital mundial de montaña, de turismo de montaña, siendo que la novena región tiene características fundamentales e impresionante la cantidad de destinos turísticos, de sectores que tiene para hacer una cantidad de turismo de montaña impresionante, pero las autoridades lamentablemente, y no hablo de ahora, hablo de este gobierno, el gobierno anterior, porque yo este proyecto lo había propuesto hace mucho tiempo atrás y todavía no sale y ahora lamentablemente todos esos recursos van a ir para Santiago. Entonces, como tú dices, guagua que no llora no mama y es importante que empecemos nosotros también a ponernos fuertes en los temas que a la región les preocupa.
Patricio, volviendo a esto, hoy día, esta mañana, se ha aprobado el proyecto del gobierno para un retiro de un segundo 10%. Los parlamentarios de oposición aseguraron que el gobierno les tendió una trampa, porque si ellos se oponían a legislar este proyecto, se quedaba en la posibilidad de que el Tribunal Constitucional acogiera el recurso que presentó el gobierno y por lo tanto no hubiese la modificación constitucional para poder permitir este segundo 10%. ¿Es un poco Sí, eso claro, lo que ha ocurrido? la verdad es que lo que se aprobó hoy día no fue el proyecto del segundo 10% que propuso el gobierno, sino que básicamente solo la idea de legislar. Y como tú dices, 3 senadores de oposición se abstuvieron con el fondo de que se pasara el proyecto a sala, se viera como una segunda opción en un caso hipotético de que no pasase el primero o el que propuso el Congreso, y para posteriormente en sala tratar las modificaciones que a los parlamentarios de oposición les interesan. Perfecto. Ahora, también ha habido aquí posturas que a mí me parecen se generan en la batalla, por así decir, una gráfica, porque a mí me parece que hay muchas cosas que podríamos prevenir, que pudiéramos conseguir a través del diálogo. Primero, la diputada Pamela Giles dice que ella absolutamente se compromete a que no haya un tercer retiro del 10%, siempre y cuando el gobierno aprueba su proyecto. Y por otro lado, los parlamentarios de gobierno dicen que aprueban el proyecto que presenta el gobierno haciendo algunas modificaciones, como por ejemplo que la devolución de la plata sea de manera voluntaria, que se pueda aumentar también quienes pueden acceder y en cuanto a los plazos, que se acorten los plazos que está establecido ahí para poder retirar el dinero o para poder recibir el dinero que tienen que entregar la AFP. Hay como una suerte de compromisos extra Congreso. Sí, mira, Miguel Ángel, aquí yo creo que me pondría del lado del parte de gobierno, porque también hay compromisos, hay que recordar que aquí hay compromisos no cumplidos. ¿Te acuerdas que en el primer retiro el gobierno no acudió al Tribunal Constitucional con un compromiso de que básicamente no iba a haber un segundo ni tampoco iba a haber un tercero, y que sí se iba a legislar en torno a la ley de pensiones, lo cual nunca nos ocurrió? Entonces, claramente que la señora Pamela Giles nos diga que le aprueben el proyecto y no va a presentar un tercero. No sé si será un tanto creíble. El Congreso últimamente ha tomado unos rasgos de populismo que es bastante impresionante. Por ejemplo, en el mismo proyecto que propuso el Congreso, la verdad que no viene ninguna restricción, no viene ninguna... los plazos... hace una semana Mario Marcel expuso en la comisión del Congreso qué es lo que necesitaba mejorar este proyecto del segundo retiro. Y entre uno de esos aspectos era el ampliar el plazo para generar el retiro o para hacer líquidos los fondos de pensiones y entregarlos a la ciudadanía de 30 a 60 días. ¿Qué hizo el Congreso? Los bajó de 30 a 15 días. Por otro lado, y que a mí es que algo que me llama profundamente la atención, es el hecho que el Congreso se declara, o sea, la mayoría de nuestro Congreso es progresista. Entonces, la medida de poner este segundo retiro sin ninguna restricción a los montos, sin que las personas de mayor ingreso puedan retirar, es una medida totalmente regresiva. O sea, se está dejando de ganar como un porcentaje importante de plata en impuestos que va directamente a disminuir esta brecha social y esos recursos enfocarlos directamente a los más pobres. Por lo tanto, por ahí uno ve de qué estamos hablando, si estamos hablando de un proyecto de verdad o solamente de un proyecto populista para generar votos. Y lo peor es que, como se nos vienen reiteradas elecciones, cualquier candidato va a empezar a sacar un tercero, un cuarto y un quinto, porque ya Pamela Giles ya la vemos hasta candidata presidencial. Sí, eso es un punto que no es menor,
hoy día está dando muchos votos, está dando mucho apoyo el hecho de poder conseguir dinero. Pero aquí vuelvo al comienzo de esta conversación, Patricio. Yo creo que el gobierno ha sido lento y sencillamente a algunas partes no ha llegado y por lo tanto la gente va a tener que recurrir a estas iniciativas parlamentarias que tienen un fin político sin duda. Por lo tanto, sí, es mira, peligroso lo que pueda pasar. Mira, yo en ese sentido creo que el gobierno también, como lo dije anteriormente, ha tenido una falta de liderazgo en proponer estos temas, en generar diálogo, en generar acuerdos, porque el gobierno tiene que entender que el Parlamento es de oposición, por lo tanto todos los proyectos, todas las medidas tiene que consensuarla con el Parlamento para poder generar política pública que vaya en beneficio de los chilenos. Ahora, la idea es que llegue antes para que no vengan estos parlamentarios populistas que la verdad están generando un desastre importante en la economía, sobre todo en la economía de los más pobres. Imagínate que este segundo retiro, la gente que tiene menos recursos ya no va a poder hacerlo. Por lo tanto, solo lo va a sacar la gente con mayores recursos, que esa gente va a generar un gasto importante, van a subir los precios, sobre todo precios de carne, verduras, fruta, del pan, y la gente que no fue capaz de retirar porque ya no tenía, más encima, no va a tener plata y ahora le va a salir más caro. Por otro lado, la gente que tiene mayores recursos, hablemos de sueldos de 5 millones hacia arriba, no necesitan estos dineros. O sea, el entregarle estos dineros lo único que va a generar más circulante en la economía, más alzas de precios, y todos sabemos que la inflación es terrible para las economías más pobres. Hay que ver que, si bien en el primer retiro la gente dijo que no hubo un impacto, que todo fue bonito, hoy día vemos que hemos tenido meses de inflación, septiembre y octubre, que han sido bastante importantes, de 6, 4%, o sea, llegamos a un 1% en 2 meses, y no habíamos hecho un 1,5% en todo el año. Por lo tanto, sí están ocurriendo efectos adversos y sí está siendo complicado para la gente más pobre. Imagínate que toda esta gente además va a sacar estos dineros y los va a reinvertir en APB, o sea, va a generar un ahorro tributario, que es lo que ayer se malinterpretó en las palabras de la ministra de Trabajo, que decía un regalo que le iba a dar. Claro que para la gente con mayor recurso, el tomar estos fondos y reinvertirlo en la APB, se van a ahorrar un porcentaje importante en impuestos. Claro, situación que difícilmente pueda acceder una persona que recibe el sueldo mínimo. ¿Qué dicen nuestros seguidores? A ver, Eugenio Carinado le pregunta, sinceramente, ¿cuál cree el economista que nos conviene recibir? ¿El 10% de Pamela Giles o el 10% del gobierno? Mira, yo creo que sinceramente lo que más conviene es un híbrido, pero entre el 10% del gobierno y sinceramente el ver cómo llegamos con más IFE y más focalizado para las personas que realmente necesiten este instrumento. Por ejemplo, para gente de la 9ª región que está en cuarentena, o empezar a trabajar estos retiros para gente cuando necesite realmente, cuando estén en cuarentena, para que no puedan salir de sus casas y realmente podamos controlar el virus. El 10%, como viene de Pamela Giles, va a generar bastantes problemas en el mediano y el largo plazo. Y eso es algo que no podemos obviar. Entonces, en ese sentido, a mí me parece mucho más focalizado el 10% del gobierno. Ahora, también encuentro, como deben estar de acuerdo todos los auditores, que es bastante poco. ¿Qué va a pasar con la gente, con el 1.000.000 de personas que no tiene ya fondo y que no va a poder retirar? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la gente que son jubilados y están en rentas vitalicias? Entonces, la verdad que para mí los dos proyectos, ni en su conjunto, ni solos, son buenos. Bueno, Miriam Trigo me dice, buenas tardes, nuestras autoridades gubernamentales y políticos solamente velan sus propios intereses, siendo que los fondos previsionales pertenecen a cada chileno. La gente necesita recursos para sobrevivir. Bernardo Hernández dice, este gobierno está jugando con fuego, ojo con lo que le digo. Rosa Cuña dice, buenas tardes, no a todos les llegó ayuda y se necesitan recursos adicionales, todo sube, todo está caro.
Miriam agrega, las ayudas del gobierno no llegan a regiones, nuestras autoridades regionales están abocadas a intereses políticos. Sí. Carlita dice, esta otra cosa, me está pidiendo un tema. Eugenio me dice, lo pillé, nos quedó claro que actúa con cabeza y no con corazón. Típico economista del modelo neoliberal. Ahí mucha gente que no tiene que comer y está cesante. Con el primer 10% se dinamizó la economía. Lo que venga después es responsabilidad del gobierno, dice Eugenio Calinao. Jani Millar dice, son más pobres los que necesitan el 10%. La verdad es que evidentemente... Mira, la verdad que todos los comentarios van en esa línea. Yo creo de verdad que poniéndome la mano en el corazón como economista, el hacer este 10% afecta mucho más a los más pobres. Ahí lo mencionaron, los precios suben es porque las industrias empezaron a producir menos, viendo que venía toda esta pandemia. Con un choque importante de dinero que se entregó en el 10%, las industrias no alcanzaron a producir más. Por lo tanto, producieron lo mismo, en especial en la fruta y verdura y la carne. Sumado esto al paro de camioneros, los precios se elevaron demasiado y eso de verdad perjudica a los más pobres. Ahora, me dicen con este 10% de la señora Pamela Giles, ¿qué va a pasar con la gente que realmente lo necesita? O sea, es 1 millón de personas que seguramente están dentro de nuestros auditores, porque debemos recordar que la región de la Araucanía es de las regiones más pobres, tenemos 7 de los top 10 en pobreza. Esas personas no van a recibir este 10% y eso hay que ser súper claro. Por lo tanto, si tú me dices con la mano en el corazón, esas personas no lo van a recibir. Efectivamente, 1 de 4 en la Araucanía, en la última estadística, indica que es pobre. Es lamentable y tenemos 3 de 4, no me recuerdo muy bien, pero es una cifra realmente preocupante, Patricio. Sí, y lo más preocupante es que no tenemos ninguna mirada de largo plazo como para superar esto. No hemos trabajado en educación, no hemos trabajado no sé si en profesionalizar, pero en buscar profesionales técnicos más capaces de desarrollar las nuevas tareas que se nos vienen, porque imagínate eso, que con la cesantía que va a empezar a ocurrir, sobre todo en el Gran Santiago, mucha gente va a tener que volver a la región, gente que no va a tener empleo, que no va a tener oportunidades, entonces vamos a tener una cesantía mayor, no tenemos políticas de inversión, no hemos hecho grandes anuncios de qué vamos a hacer con la inversión a largo plazo, y en especial tampoco hemos tratado el terrorismo que existe en la zona de Malleco, que eso también cuarta la inversión. Entonces, la verdad que sí, estamos bastante complicados, pero de verdad tenemos que poner ojo y tenemos que empezar a tomar más, llamo a la autoridad que tome más conciencia de que esto es un problema de largo plazo, que las medidas de corto plazo, las medidas parche, el entregar estos subsidios, nos van a llevar a pasar un buen rato, pero después con el endeudamiento y todas las necesidades que vamos a tener, la verdad que se nos va a complicar muy fuerte el panorama. Perfecto. Patricio, te agradecemos la gentileza de estar con nosotros. Esperamos una vez que vaya evolucionando esto, porque como decimos, es noticia en desarrollo. Vamos a ver, mañana es día clave, ¿verdad? ¿Mañana debería esto sancionar definitivamente el Senado? Sí, mañana, la verdad que según estaba leyendo ahora poco, no pusieron en tabla el segundo proyecto del proyecto del gobierno. Primero se va a votar el del Congreso y en base a eso se va a poner el segundo proyecto del gobierno. Acá, antes de entrar a la entrevista, creo que vi el titular. Perfecto. O sea, por lo menos... Pero es que si es que mañana se aprueba esta modificación constitucional para el segundo 10% que están planteando los parlamentarios, ¿ya no es necesario seguir la discusión del proyecto del gobierno o igual hay que hacerlo? Igual se debería hacer, porque recuerda que si se recurre al Tribunal Constitucional, va a ser un proceso más largo, va a ser un proceso mucho más engorroso, por lo tanto, quizá ahí el proyecto del gobierno entraría como una opción, una muy buena segunda opción. Ahora, ojo que
si el Tribunal Constitucional falla, vuelva a la Cámara al Senado, y si en el Senado se aprueba este primer proyecto por una ventaja amplia, creo que es de 2/3, igual se debería pasar este proyecto. Perfecto. Vamos a seguir atentos a eso. Gracias, Patricio, un abrazo y bueno, saluda a Paola, que siempre es una gran productora desde la capital. Buenas tardes. Muchas gracias, Miguel Ángel, y cuando vuelva a estar por la región los voy a pasar a ver. A disposición, cuando quieras, Patricio.